Muy buenas tardes, mi nombre es Franklin Perea, estudiante de Ingeniería Electrónica de la UNAD, de tercer semestre. Este trabajo es perteneciente a la fase 4, evaluación y acreditación de la materia estructura molecular. Primero os voy a empezar hablando sobre qué es un enlace. Un enlace es una fuerza que mantiene unidos a grupos de dos o más átomos, de tal forma que hace que funcionen como una sola unidad. Para explicarles los tipos de enlace que vamos a ver, pues vamos a referir siempre a la tabla periódica. En este momento les voy a explicar solo dos de los tres tipos de enlace que hay en el momento en la unidad. Lo que son el enlace iónico y el enlace covalente. Bueno, como les decía, en la unidad hay tres tipos de enlaces. El iónico, que es la unión de átomos de elementos metálicos con no metálicos. En los átomos de metal, normalmente en este tipo de enlace le ceden los electrones a los átomos del material no metal, transformándose en iones positivos o negativos respectivamente. En enlaces covalentes vemos que son la unión de átomos no metálicos entre sí. En estos átomos tienen muchos electrones de valencias y tienen tendencia a ganar electrones más que a perderlos. Como les decía, el enlace iónico es la unión que se realiza entre elementos cargados eléctricamente, es decir, son cargas opuestas. Recordemos que los polos opuestos se atraen entre sí. Este tipo de enlace ocurre generalmente entre metales y no metales. En este tipo de enlace, los átomos transfieren electrones completamente, pudiendo ser uno o más electrones a los que se les transfiera. En este proceso de transferencia de electrones se forman iones, como les decía. El átomo que pierde electrones queda cargado positivamente y se le llama catión. Recordemos que los electrones tienen una carga eléctrica negativa. Al perder electrones quedan cargados positivamente y le llamamos catión. El átomo que gana electrones queda cargado negativamente al tener mayor número de electrones y se le llama anión. Ambos iones adquieren la configuración de un gas noble. No deja de ser curiosa la forma en que dos elementos que en sus estados puros son peligrosos, como son el caso del sodio y el cloro, en este caso, un gas venenoso. Pero al combinarse forman un compuesto que nosotros usamos diariamente en nuestros hogares, que es la sal común de mesa. Aquí podemos ver que el sodio se forma un enlace, en este caso es un enlace iónico, ya les explicaré por qué, y forman la sal común de mesa. El sodio entrega un electrón de su último nivel al cloro, transformándose en el catión, y el cloro acepta ese electrón transformándose en el anión. Ahora ambos electrones tienen 8 electrones en su último nivel, es decir, adquirieron una configuración electrónica de un gas noble. Vamos a ver la tabla periódica y vamos a ver dónde está ubicado el sodio y el cloro. Como podemos ver, tenemos que en este caso el sodio está ubicado en el grupo 1, o sea que tiene un electrón de valencia, y el cloro está ubicado en el grupo 7A. O sea, este tiene 7 electrones de valencia. Por lo regular,
los elementos no metálicos que están en esta región tienen tendencia a ganar un electrón en lugar de perderlo. Entonces, el sodio solo tiene un electrón de valencia, el cual es cedido al cloro. El cloro queda como un ion negativo al tener un electrón más, completando así la regla del octeto, y el sodio al perder ese electrón queda cargado como un ion positivo al tener un electrón menos, pero aún así completa la regla del octeto porque al perder ese electrón que tenía en su última capa, ya su última capa no va a ser donde tenía un electrón, porque ya esa capa prácticamente no existe, sino que quedaría siendo un ion positivo. Bueno, continuamos. Acá vemos cómo el sodio entrega su electrón al cloro, quedando ambos como un resultado de una entrega con 8 electrones en su último nivel, lo que les explicaba ahora. Este electrón que tiene en su última capa el sodio es donado al cloro, y ambos completan la regla del octeto. Vemos que este se comporta como un ion positivo y este un ion negativo. A esto le llamamos enlace iónico. Ahora vamos a hablar del enlace covalente. En este tipo de enlace, los elementos se unen y comparten sus electrones, no como en el caso anterior que uno cedía electrones y el otro lo adquiría, sino que comparten los electrones de su capa de valencia. Se da entre no metales, o sea, elementos que tienen electronegatividades similares, y entre no metales y el hidrógeno. En este tipo de enlace no se forman iones. No se forman iones, como le explicaba, porque porque comparten electrones, no los ceden. Un ejemplo de este tipo de enlace es la unión entre el oxígeno y el azufre, formando el dióxido de azufre, en donde el azufre cede su par de electrones al oxígeno. Como podemos ver, el oxígeno en su último nivel tiene 2, 4, 6 electrones de valencia, y el azufre también cuenta con 6, pero en este caso es para formar el dióxido de azufre comparten 2 electrones cada uno de los oxígenos con el azufre. Al oxígeno le hacen falta 2 electrones en su último nivel para llegar a la regla del octeto, y lo mismo al azufre. Como podemos ver, estos electrones son compartidos. El azufre compartió sus 2 electrones con el oxígeno, y igualmente en este sector comparte también otros 2 electrones con el otro oxígeno. Dióxido porque son 2 átomos de oxígeno de azufre en este caso. Ahora les voy a hablar del efecto Compton. Bueno, el efecto Compton es descrito por Arthur Compton, quien logra un premio Nobel de Física en el año 1927, debido a que su descubrimiento permitió consolidar
los estudios de la naturaleza cuántica de la luz después de los estudios de Planck sobre el cuerpo negro y la explicación de Albert Einstein del efecto fotoeléctrico. El efecto Compton ocurre cuando el fotón golpea un electrón. Al comienzo, el fotón presenta una energía E igual a h por b, donde h es la constante de Planck por la velocidad con la que golpea. Con un movimiento lineal, p, que es la cantidad de movimiento, que es igual a esa constante de Planck por la velocidad sobre la velocidad de la luz. El electrón presenta una energía equivalente igual a m a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado y el momento lineal de 0. Aquí tenemos algunas de las ecuaciones utilizadas en el efecto Compton y tenemos que entre mayor sea la pendiente del ángulo de dispersión, mayor será la longitud de onda. Tenemos un simulador en el cual podemos determinar diferentes ángulos. En este caso, el ángulo 0, podemos ver que la energía del fotón incidente es igual a la energía del fotón difundido después del choque. Vemos que al variar ese ángulo, tenemos que al aumentar el ángulo, aumenta también la longitud de onda. O sea que el ángulo con la longitud de onda son directamente proporcionales. Volviendo, observamos que tenemos la cantidad de movimiento del fotón difundido es igual a la energía del fotón difundido sobre la velocidad de la luz, lo que es lo mismo que es igual a la constante de Planck por la frecuencia del fotón difundido sobre la velocidad de la luz, o también es igual a la constante de Planck sobre la longitud de onda del fotón difundido. Tenemos otra ecuación que son las ecuaciones totalmente iguales, la del fotón incidente con la del fotón difundido, solo que ya cambiarían los valores de energía del fotón incidente con la cantidad de movimiento del fotón difundido y la longitud de onda. Son totalmente diferentes valores para ambos tipos de casos, excepto cuando el ángulo es 0, que los valores son totalmente iguales. Como vemos, nos afecta también el ángulo con el que incide. El ángulo con el que nos incide nos afecta de esta forma. Vemos que la cantidad de movimiento total es igual a la cantidad del movimiento del fotón difundido más la cantidad del movimiento del fotón incidente. Vemos que la resta entre la longitud de onda entre el fotón difundido menos el fotón incidente es igual a la constante de Planck sobre la masa, en este caso del fotón en reposo, por la velocidad de la luz, multiplicada por 1 sobre el coseno del ángulo con el que incide. Bueno, muchas gracias. Esos fueron los dos temas para la fase 4. Mi nombre es Franklin Perea. Hasta luego.